Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida de el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para nuestra vida espiritual. Por supuesto que todos los temas son así, pero hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo que como cristianos necesitamos entender en nuestra vida. Y vamos a comenzar en el libro de Jueces, capítulo 13, verso 24 y 25. Dice la palabra del Señor: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Qué bendición, ¿verdad? En el momento que una persona es salva, se convierte en una creación totalmente nueva, apartada para los propósitos de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, la palabra de Dios nos habla en este tema y nos dice estas palabras de crecimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Qué bendición hay en este versículo, ya que claro, nosotros somos salvos, somos ahora llamados hijos de Dios, pero este mismo tema se incluye en el viejo mundo y en la nueva Jerusalén, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el viejo mundo, el cielo y la tierra han pasado y que hay una nueva criatura. Ese mismo proceso de limpieza, de una nueva creación, es el mismo proceso con el que nosotros pasamos y el mismo proceso por el cual la creación tiene que pasar para ser limpia y puesta de gloria en los ojos de Dios. Bueno, Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros, para cada creyente, y a cada uno de sus hijos, por supuesto, los prepara con lo principal para el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y siempre me gusta, por supuesto, poder usar las citas bíblicas, ya que son las que verdaderamente nos hablan a nuestra vida. Así que Efesios capítulo 2 verso 10, la palabra de Dios nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oye, ¿a usted no le parece tremendo que Dios desde el principio de nuestra vida, no su principio porque Él no tiene principio, Él siempre ha estado, siempre estará, pero que desde nuestro principio, de lo que nosotros marcamos y decimos, bueno, desde aquí es nuestro principio, Dios ya nos conocía a cada uno de nosotros? Que desde el muy principio Dios ya sabía las cosas que haríamos, ya tenía las cosas buenas, como nos dice Efesios capítulo 2 verso 10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, creo que esto es algo tan interesante. Dios nos prepara buenas cosas, nos da, por supuesto, ese gran recurso, y llega al momento donde nosotros tenemos que escoger el buen camino o el mal camino, y Dios ya sabe, por supuesto, que en el buen camino, por supuesto, hay gran bendición. Una última cita bíblica para que nos apoye, por supuesto, en este tema de que Dios nos ha preparado con un gran plan. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3, la palabra de Dios nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Voy a leerla una vez más. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El tomar el paso de fe, amigo, amiga, que nos escuchas o nos ves en el día de hoy, no es solo un simple hecho donde tú y yo tomamos ese paso y ya. En ese momento verdadero
que verdaderamente se toma esa decisión, pasa algo extraordinario. Primero que todo, ya somos parte de la familia de Dios. Y segundo, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios entra en nuestra vida. Primero que todo, para empezar el proceso de Dios en nuestra vida de cambio. Pero segundo, nos da el poder que hay en la sangre de Jesús para cada uno de nosotros. Piensa en la vida de Sansón, como comenzamos esta cita del día de hoy en el tema de hoy. Cuando nació, Israel estaba bajo el dominio de los filisteos, en esa perversa cultura. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, en este momento el pueblo de Israel estaba pasando por uno de esos momentos donde estaban rebeldes y querían hacer lo que querían. Y Josué capítulo 1 verso 25, la palabra de Dios nos da una descripción de esto y nos dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. No había rey en Israel significa que el pueblo estaba, mejor dicho, tremendo. Oye, pero así con rey o así con líder, a veces el pueblo israelita era como un poco desobediente. Si uno empieza a leer la palabra de Dios cuando sale Moisés con todo ese pueblo de Egipto, oye, yo creo que Moisés se envejeció más rápido debido al pueblo. Querían matar a Moisés y a Aarón, querían ser líderes, querían regresarse a Egipto. O sea, mejor dicho, este pueblo había pasado por todas y como que no aprendían la lección. Pero cuando nace Sansón, lo mismo sucede, están en rebeldía. Dios dispuso que Sansón fuera apartado para su servicio y así comenzar a salvar a Israel de mano de los filisteos. Oye, si no vemos la gracia de Dios en el Antiguo Testamento como lo que estamos leyendo hoy, es algo increíble. Si no lo ves, te quiero decir, aquí está. Dios, una y otra vez, mostrando su gracia a sus hijos. Llega un momento donde Dios sí se enoja y donde Dios dice, mejor dicho, de aquí yo ya no voy con este pueblo. Y Moisés dice, no, Señor, por favor. Señor, si tú no vas con nosotros, estamos mal. Que tu presencia no se aleje de nosotros, Señor. Llega ese momento donde Dios pasa eso, pero por supuesto sabemos que Dios iba a seguir con el pueblo israelita, con el pueblo de Dios. Pero sí llega un momento donde Dios se enoja tanto con esta generación que sale de Egipto, que Dios le dice a ellos que ninguno de ellos verá la tierra de Canaán. ¿Estaba Dios rompiendo su promesa con este pueblo? No, claro que no. Dios le estaba siguiendo la promesa, pero ellos tenían mucha rebeldía en sus corazones, tanto que llegaron hasta el momento donde no pudieron ver sus ojos físicamente la tierra de Canaán, debido a que habían sido tan rebeldes, irrespetuosos con el líder que Dios había puesto en Israel, Moisés. Y si estudiamos un poco más de la palabra y entendemos lo que Moisés representa, Moisés en este momento representa al líder, representa muchas otras cosas, pero representa algo tan importante. Moisés literalmente representa a la Torá, representa a la palabra viva en este momento del Antiguo Testamento cuando lo leemos, y lo que ellos estaban siendo era rebeldes a Dios, pero también a la palabra viva que por Moisés se edificaba. Oye, ¿será que hoy en día también estamos pasando por ese momento? Yo a veces en el carro, cuando voy con mi hermano Sebastián, usted sabe que uno se mete en esas conversaciones bien fuertes, como teológicas, o uno empieza a decir, bueno, ¿será que hay vida en otros planetas? Esas conversaciones que a veces en el carro uno tiene, ¿no? Y en estos días yo le decía a mi hermano Sebastián, ¿por qué es que en el Antiguo Testamento el pueblo israelita, cuando ya por un cierto tiempo entendió que el Dios a que ellos servían era un Dios tremendo, que era un Dios al que tenían que temer, ¿por qué en ese tiempo, cuando el tabernáculo, el altar, la presencia de Dios, que el mismo sacerdote tenía que entrar con una campanita porque si no moría debido a sus pecados, todas estas cosas, ¿por qué es que hoy en día en la iglesia no tenemos tanta reverencia al Padre Celestial como lo que había en el Antiguo Testamento? ¿Por qué pasa eso? Y esa conversación nos llevó a diferentes temas, por supuesto, pero creo que es algo que quiero traer a la mesa en el día de hoy en este tema, y quiero que podamos reflexionar en esta palabra. Sansón fue apartado, dice la palabra como lo acabamos de leer, para rescatar
el pueblo de Dios, o sea, Dios manda a Sansón con una misión de gracia, porque sin Sansón este pueblo israelita iba a morir a mano de los filisteos. Y lo hizo con David, lo hizo con otros hombres, lo hizo con Moisés, con Abraham, o sea, lo ha hecho con grandes hombres y ha mostrado su gracia. En el Antiguo Testamento se ve la gracia de Dios. ¿Por qué es que hoy en día todavía está ese pueblo rebelde que va en contra de los principios y los estatutos y los mandamientos de Dios? O sea, a veces creo que nos falta un poco de reverencia y no quiero ser crítico, no quiero empezar en ninguno de esos temas, pero creo que como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, necesitamos reflexionar en esta palabra en el día de hoy y decir, bueno, Señor, ¿qué cosas estoy siendo rebelde en mi vida que necesito cambiar? Y todo comienza con una sola persona, ¿verdad? Cuando una persona dice, no, yo necesito cambiar mi estilo de vida, yo necesito ser más obediente a la palabra de Dios, pues eso hace algo extraordinario, porque entonces otras personas alrededor también comienzan a cambiar. ¿Qué tal que Dios te esté enviando a ti como un Sansón, o como un David, o como un Abraham, o como una Hadassah, como una Ruth, a un lugar donde Dios te tiene destinado a hacer ese tipo de gracia, si me perdona la palabra, para llevar la palabra de Dios a esos lugares por medio de ti, así como lo hizo con Sansón? Para prepararlo a Sansón, el Señor le dio padres temerosos de Dios, de buena crianza y de fuerza humana extraordinaria. Por supuesto, ya conocemos la historia de Sansón. Fue grandemente bendecido a medida que maduraba y se convirtió en un juez de Israel con la autoridad para llevar a cabo la voluntad de Dios. Dios mostrando su gracia desde el muy principio. Y bueno, la gracia la podemos ver desde Génesis, ¿no? Cuando Dios todavía a Adán y a Eva los saca del jardín, pero igual les da la gracia de la vida. Sansón estaba equipado con todo lo necesario para cumplir con el propósito del Señor, pero tenía una gran debilidad, la lujuria, la cual finalmente, por supuesto, lo llevó a su caída. Como resultado, terminó siendo un prisionero y no estuvo en condiciones de cumplir con la responsabilidad dada por Dios al final. El equipamiento de Dios incluye la capacidad de no ceder a nuestras debilidades, pero debemos estar dispuestos a huir de la tentación y obedecer al Señor. Todo esto sucede del de huir de las debilidades, de ser obediente al Señor cuando estamos sometidos a Él, y segundo, cuando estamos sometidos a su palabra. Amigo, Sansón tenía un enorme potencial para hacer lo correcto para Dios. Y nosotros también. Pero eligió el pecado y sufrió las consecuencias. La pregunta del día de hoy ya para este tema serían estas: ¿qué va a elegir usted hoy? ¿Acudir a Dios en busca de ayuda o ceder a su debilidad? Qué pregunta para hoy, ¿no? ¿Vamos a escoger seguir a Dios, seguir sus principios, seguir sus mandamientos, o hay tres opciones, mira: obedecer, ser obediente a Dios, entender su palabra, obedecer sus mandamientos, sus estatutos. Segundo, escoger los que nos gustan y llamarnos obedientes en una cierta forma, cuando la obediencia, la única forma de obediencia es verdaderamente obedecer, no hay ninguna otra forma. Y la segunda opción es que a veces obedezco, a veces no. O tercero, pues no obedezco para nada, soy rebelde, así como los hijos de Israel en estos tiempos de los cuales hemos hablado en el día de hoy. ¿En cuál de estas categorías caes tú? ¿Tu propio corazón escoge las cosas que obedeces, o verdaderamente obedeces así te duela, pero obedeces? Yo creo que hay cosas en nuestra vida que en verdad necesitamos cambiar y que necesitamos decirle al Espíritu Santo de Dios: Señor, muéstranos esas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. Y segundo, Señor, muéstranos las cosas que estamos haciendo mal, que van en contra de tus mandamientos y tus estatutos y principios, Señor. Enséñanos esas cosas, porque queremos ser más fuertes en ti. Y especialmente yo creo que esta oración tiene que ver más con el pueblo de Dios cada vez más, cada día más, mientras nuestra vida sigue.
porque nos encontramos en tiempos donde verdaderamente necesitamos entender, primero que todo, lo que Dios nos dice en su palabra y segundo, lo que como cristianos tenemos que hacer. Mientras más pasa la vida, mientras los años pasan, mientras estamos en este camino, estamos viendo, por supuesto, situaciones donde quieren colocar los principios y los estatutos de Dios en juicio y decirle a Dios que Él está incorrecto y que es una cosa del pasado. Y esto pasa cuando la iglesia permite que el mundo se meta adentro de los principios y los estatutos de Dios. Pero creo que hoy, por medio de esta cápsula, vamos a entender que vamos a ser hombres y mujeres fuertes en obediencia a Dios y que vamos a obedecer su palabra y que vamos a verdaderamente dejar que el Espíritu Santo de Dios cambie nuestra vida. Y verdaderamente entonces comenzaremos a vivir el plan perfecto de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.